Una vez más queremos darle la bienvenida a aquellos que están comenzando en este momento a sintonizarse, bueno, a conectarse con nosotros. Parece que estamos en la televisión, ¿no? Aquellos que están comenzando a conectarse con nosotros, queremos darle la bienvenida una vez más, enviarles un saludo a todos ustedes. Les amamos, oramos por ustedes y sigo diciendo eso porque es la verdad. Estamos, no solamente cuando digo estamos, no solo me refiero a mí y a mi familia. La iglesia, los hermanos, los ancianos, estamos orando por cada uno de ustedes, estamos recibiendo sus peticiones y estamos llevándolas al Señor en oración, confiando que Dios va a responder a cada una de ellas. Mencionamos algunas de estas peticiones, pero hay muchas más, así es que sigamos orando unos por otros. Bienvenidos nuestros hermanos de Casa Vida que nos están sintonizando, nuestro hermano Gilberto y otros hermanos que nos están viendo también en México e incluso en otras partes del mundo. Que están conectándose con nosotros. Hey, siempre quiero decirles esto, es muy fácil distraerse cuando estamos en el Facebook, es muy fácil distraerse cuando estamos en los medios, en las redes sociales. Les invito a que se queden conmigo, les prometo que voy a tardarme nada más como 2 horas. No, un ratito más y vamos a estar terminando esta mañana. Fíjense que cuando era yo un jovencito, cuando era un adolescente, no hace mucho tiempo de eso, como ustedes pueden ver, todavía mi bigote crece como si fuera un adolescente. Pero cuando estaba en la escuela secundaria, creo, 3 de nosotros éramos muy buenos amigos. Mi amigo Germán y mi amigo Francisco, quien le decíamos Kiko, y yo. Nos hicimos muy buenos amigos. Yo creo que éramos los 3 mejores amigos de toda la escuela donde asistíamos. Y ya cuando se acercaba el tiempo en que íbamos a pasar a la escuela preparatoria, a graduarnos, hicimos un pacto entre nosotros de que siempre íbamos a permanecer juntos, que siempre íbamos a ser amigos. Y lo hicimos con mucha seriedad. Recuerdo en una tarde que habíamos estado ahí platicando juntos, dijimos, hey, vamos a hacer eso, vamos a pactar que vamos a ser amigos para toda la vida. A lo mejor mis amigos me van a estar oyendo en algún momento y quiero decirles que me acuerdo muy bien de esa tarde cuando hicimos ese pacto juntos y nos dijimos que íbamos a ser amigos para siempre. Pero muy poco después de ese tiempo, uno de ellos, mi amigo Kiko, se vino para los Estados Unidos. Vivíamos en ese tiempo en Mexicali. Él se vino para los Estados Unidos. Creo que vamos a cambiar la cámara porque estoy viendo como que hay letras abajo de mí. Nos vamos a cambiar a la cámara de live stream. Pero bueno, mi amigo se fue y luego mi otro amigo Germán y yo nos quedamos y nos hicimos amigos. Y después de eso, estamos bien con las cámaras, no te preocupes, Tony, está todo bien. Y después me fui a vivir con mi hermano a Tijuana y nuestro amigo Germán se quedó en Mexicali. Y volvía yo de cuando en cuando y las cosas ya no eran lo mismo. Él había había conseguido otros amigos, yo estaba alejado de ahí. A Kiko nunca lo veíamos porque nunca regresaba ya para Mexicali. Y fue así como nos empezamos a distanciar hasta que nuestra amistad se volvió casi completamente nula. Todavía los recuerdo con mucho cariño, pero en esos tiempos nuestra amistad casi por completo desapareció. Y pensaba en eso, en esa experiencia cuando preparaba este mensaje, porque me doy cuenta qué difícil es permanecer cerca de alguien cuando las cosas cambian, ¿no? Qué difícil es permanecer siendo amigo de alguien o permanecer en una relación con alguien cuando nuestras vidas cambian, cuando ocurren cosas que nos separan, ya sea cosas que nos separan físicamente, como estamos viviendo ahora, o cosas que nos separan emocionalmente. Estoy seguro que usted entiende esta situación, porque más de una vez usted se habrá separado de alguien por alguna razón, tal vez buena, tal vez mala, pero esa amistad que tenía, esa relación que tenía, de repente se ha enfriado. Y a veces me doy cuenta que las relaciones se enfrían incluso cuando uno vive a unas pocas cuadras de los familiares, de los amigos, de la iglesia, y es muy difícil permanecer con alguien o permanecer unidos cuando ocurren cosas en nuestras vidas. Es muy difícil permanecer en Dios también cuando pasan cosas que nos sacan de nuestra rutina, o sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida.
Y lo seguimos diciendo cada semana porque todavía estamos en cuarentena, como ustedes pueden ver, estamos grabando, estamos transmitiendo desde mi casa. Todavía no podemos reunirnos en nuestra iglesia, en nuestro edificio. Estamos separados físicamente y estamos comenzando a sentir la ausencia y estamos comenzando a sentir qué difícil es permanecer en comunión cuando no estamos cerca, si las cosas se ponen difíciles. Y esta mañana quiero precisamente hablar de eso en ese pasaje que Fabiola nos leía hace un momento en Lucas capítulo 24, donde vamos a estar en esta mañana, ese precioso pasaje que ella nos leyó hace un momento. Si ustedes están en sus Biblias, busquen ahí rápidamente Lucas capítulo 24. Seguimos en el tiempo de la resurrección, estaremos en esta temporada de la resurrección por varias semanas. Y estaremos hablando de la manera como Cristo viene a sus discípulos en esos momentos. El mismo domingo de la resurrección es cuando ocurre esto. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido, lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó a ellos y les preguntó qué cosas estaban hablando, pero sus ojos, dice, estaban velados y no le conocieron. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron tristes, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó Jesús. Y ellos comenzaron a decirle lo que había pasado acerca de él mismo, de Jesús, pero sus ojos estaban velados y no se daban cuenta que iban caminando con Cristo. Estaban muy enfocados en su plática y en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ahora, esto pasa el mismo domingo de la resurrección, cuando estos dos discípulos van en camino a una aldea, a un pueblo llamado Emaús, como leímos en la escritura, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y al igual que el resto de los otros discípulos, estos dos que van caminando también han comenzado a abandonar la esperanza en Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que el texto dice, que ellos iban hablando y discutiendo e iban tristes, habían comenzado a abandonar la esperanza de Jesús. Según leímos en el texto anteriormente, ellos creían que Jesucristo era la esperanza de Israel. Y esta frase, la esperanza de Israel, está cargada de un significado enorme, como les he venido diciendo en los domingos anteriores. La esperanza de Israel es la culminación de toda la historia del pueblo de Dios. La esperanza de Israel es esta culminación de todo el drama de Dios en la humanidad. Lo he venido diciendo cada domingo. La historia de Jesús no existe en un vacío. La historia de Jesús es el último capítulo de la historia de Dios en la humanidad. Una historia que comienza en el huerto del Edén con Adán y con Eva. En Génesis 3:15 Dios les hace una promesa de que un día, a ellos les hace como representantes de toda la humanidad, de que un día la simiente de la mujer iba a destruir a Satanás, a la serpiente. Vemos esta historia una y otra vez, que esta promesa hecha a Adán se iba a repetir más adelante en muchas narrativas de la historia bíblica. Habría ecos de esta promesa y de este pacto de Dios con la humanidad. Por miles de años se repitió la historia constantemente. Por ejemplo, unos siglos después la historia se repite con Noé, a quien Dios le da la promesa de la salvación, mandándole a construir un arca, y luego el pacto de que Dios mismo lo salvaría, no destruyendo jamás a la humanidad. Después vemos que a Abraham se le da esta promesa en la tierra prometida y en su descendencia, que sería tan grande y tan innumerable como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Así es que a Abraham se le da esta promesa, que es un eco de la promesa del Mesías. También cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto esclavo, el Señor les envió un libertador, que es otro eco de esta gran libertad que Dios traería a su pueblo. Y a Israel Dios se muestra a través de Moisés como el gran libertador, el salvador, el redentor, que lo libra de la esclavitud de Egipto. Más adelante lo vemos también en la vida de Josué, quien introduce al pueblo de Israel al descanso de la tierra prometida, otro eco de la promesa de Dios. Y más adelante lo vemos también en la vida de David, cuando Dios le prometió un reino que nunca pasaría y un descendiente que se sentaría en su trono por toda la eternidad. Y lo vemos en
en los profetas del exilio y lo vemos en los profetas de los tiempos del reino de Israel, cuando Dios les dice que algún día Él mismo sería su Dios para siempre y ellos serían también su pueblo. Pero también, como vimos y hemos visto cada domingo, que el pueblo de Israel ha fallado cada vez de alcanzar esta promesa y de alcanzar estos pactos. No fue hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida de Cristo, cuando el último capítulo del drama de Dios se comenzó a cumplir. Y de eso ellos vienen hablando, pero no entienden. Vienen demasiado enfocados en ellos mismos. Y no entienden que la promesa se ha cumplido en Jesucristo. Por eso dicen, nosotros creíamos que Él era la esperanza de Israel, pero ahora está muerto. Vean los versículos 13 al 16 que leímos hace un momento, como dice la palabra del Señor. Dice, ellos venían caminando y cuando se acercó Jesús a ellos, les preguntó, se acercó a caminar con ellos, y dice el versículo 16, pero no le conocieron porque sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban velados. Los discípulos están tan enfocados en lo que había sucedido, tan inmersos en su dolor, en su angustia, en su desesperación, que ni siquiera se dan cuenta cuando Jesús se acerca a caminar con ellos. ¿Saben que una de las cosas que nos ocurre constantemente es que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, perdemos de vista dónde está Dios? Hasta hacemos preguntas tales como, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has ido? ¿No es cierto? Es muy difícil mantener nuestros ojos abiertos a la bondad de Dios, a la belleza del mundo, a la amabilidad de otros. Hasta las bendiciones nos pueden pasar inadvertidas cuando estamos demasiado enfocados en nuestras tribulaciones. Muchas veces, como en el caso de María, la historia que leíamos hace un par de domingos, nuestras lágrimas y nuestro dolor no nos permiten ver que el Mesías está enfrente de nosotros y no distinguimos. La muerte de Jesús, la crucifixión de Cristo, ha invitado la realidad de la ausencia de Jesús en la vida de los discípulos. Y ahora no pueden permanecer en Jesús porque Él ya no está cerca de ellos, o por lo menos así lo piensan. ¿Cómo permanecer en Él cuando ya no podemos verle, cuando ya no podemos sentirle, cuando no podemos tocarle? En un sentido, la muerte de las cosas normales, de la vida normal, de la tranquilidad, de la paz, ha invitado la ausencia de Dios a nuestras vidas. ¿Se han dado cuenta de eso? En un sentido, esta ausencia, esta muerte de las cosas normales, no solo la muerte física de los miles que han fallecido por esta enfermedad, pero la muerte de las cosas que nos rodean ha invitado a la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y tal vez nos preguntamos, ¿cómo podemos permanecer en Él cuando las circunstancias lo han nublado todo? Cuando ya no sentimos la presencia de Dios en la congregación de su pueblo, en la compañía de otros, cuando el tedio de la vida diaria rebasa nuestro deseo de estar con Él. La presencia de las dificultades invita la ausencia de Dios. La presencia de las dificultades invita la ausencia de Dios. Leamos lo que dicen los siguientes versículos, el 17 y el 18 dicen, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único que no se ha enterado de todo lo que ha pasado? Se detuvieron cabizbajos. ¿De qué hablan?, les pregunta Jesús. Y vean cómo responden ellos en el versículo 21. ¿Eres tú el único que no sabe lo que está pasando? Perdón, en el 17. ¿Eres tú el único que no sabe lo que está pasando? No sabían que era Jesús, de otra manera no le responden de esa manera, no tan ruda. Pero sí le dicen al Señor, ¿que eres el único que no se ha enterado de lo que pasa en este lugar? Y si ustedes se dan cuenta, todo el lenguaje que ellos utilizan es un lenguaje en tiempo pasado. Dice, nosotros creíamos que era la esperanza de Israel, nosotros esperábamos en Él, nosotros esto, nosotros lo otro. De repente, hasta el testimonio de las mujeres parece una locura. Saben que están tan enfocados en sí mismo, que literalmente no se dan cuenta que Jesús está caminando con ellos. Qué torpes son ustedes, les dice el Señor. Qué torpes son ustedes. Y esa expresión no es un Jesús que está siendo grosero con ellos. Jesús utiliza esta expresión muchas veces antes para referirse a la ceguera espiritual.
Es decir, a la condición de una persona que no percibe la obra de Dios. Qué torpes son ustedes que no han entendido. Jesús utiliza esta expresión hacia ellos para describir la condición en la que el ser humano está preocupado por sus cosas, enfocado en su vida, lleno de sí mismo, que no logra percibir la obra de Dios en medio de él. Lo cual es la peor cosa que nos puede pasar cuando enfrentamos situaciones que nos apartan de la comunión con Dios, de la compañía de su Espíritu, de nuestra relación con Cristo y hasta de nuestra comunión con otros hermanos. Poner demasiada atención a lo que nos ocurre nos entorpece espiritualmente, nos incapacita para discernir la presencia de Dios, para percibir la presencia de Dios en medio nuestro. Y cuando esto ocurre, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, comenzamos a perder toda esperanza y a preguntarnos por qué Dios nos ha abandonado. ¿Alguna vez usted ha estado tan preocupado por resolver un problema que no ve que tiene la solución ahí enfrente? El otro día estaba platicando con alguien y estaba yo preocupadísimo porque no encontraba mi teléfono. ¿Sabe que ahora tenemos esa enfermedad que perdemos nuestro teléfono por 30 segundos y se nos derrumba el mundo? No sabemos qué pasa con nosotros. Mi teléfono. Y llevaba yo buen rato buscando mi teléfono. Estaba empezando a desesperarme. Ya ni estaba escuchando lo que la persona que estaba ahí conmigo me estaba diciendo. Y de repente creo que la persona que estaba platicando conmigo se dio cuenta y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, la verdad es que no encuentro mi teléfono. Y me dijo la persona del otro lado de la línea, me dijo, ¿y con qué está hablando conmigo? Me dijo. Tenía el teléfono en mi mano, obviamente, y buscaba yo desesperado aquello que tenía en mis propias manos. Es un ejemplo un poco tonto, ¿verdad? Un poco chistoso, pero no es esa la verdad, que muchas veces estamos tan preocupados de lo que sucede en nuestras vidas, que no nos damos cuenta que Dios está caminando con nosotros. Dios está cerca de nosotros. Perdemos la sensibilidad y la percepción de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Leamos los siguientes versículos del 27 al 31. Miren lo que dice aquí. Entonces, comenzando por Moisés, por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, tal y como les estaba yo compartiendo hace un momento. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces se les abrieron los ojos y reconociendo que era Jesús, pero él desapareció de en medio de ellos. Esta es una de las partes más hermosas de esta historia. Es una de las partes más hermosas de toda la escritura. Primero que nada vemos que Jesús les da a estos dos discípulos una nueva hermenéutica, ¿no? Una nueva manera de interpretar la Biblia. Les dice que toda la escritura tiene una gran flecha que apunta hacia Jesucristo como el Mesías. Los pactos y las promesas y los mandamientos y las historias, todas tienen un gran letrero que dice Jesús. Les abre los ojos para que puedan ver, porque a veces como a ellos nuestro radar espiritual se ha embotado y nos volvemos torpes espirituales y perdemos la sensibilidad. Así es que el Señor les abre el entendimiento para que vean que Él está ahí con ellos. Y entonces Jesús hace algo hermoso. Y no sé si usted lo notó, pero en el pasaje que leímos en el versículo dice, cuando llegaron cerca de la aldea donde ellos iban a estar, Jesús hizo como que iba más lejos. Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Sabe que ahora que tenemos que estar aquí en la casa, trabajar desde la cocina y desde nuestro cuarto, las cosas han cambiado mucho? Mi nietecita Sophie se despierta por las mañanas y sabe que estoy en la cocina. Ella sabe exactamente que me voy a encontrar en la cocina de mi casa, enfrente de la computadora. Y Sophie sale de su cuarto por la mañana, pero no va hasta la cocina, sino que se para ahí en una esquinita donde no la puedo ver y empieza a gritar despacito, papá, papá. Y en cuanto yo oigo su voz, yo sé que ella está ahí. Y ella sabe que yo estoy ahí, pero no se acerca a mí. Y me sigue diciendo, papá, papá. ¿Y sabe lo que está haciendo ella cuando hace eso? Lo que está haciendo es que me está atrayendo hacia ella. Me está buscando, me está llamando, quiere que me acerque.
hace como que se esconde, pero para que yo le encuentre. Y Jesús dice que cuando llegó cerca de donde ellos iban a quedarse, hizo como que se iba más lejos. Como que les dijo, ¿de verdad quieren que me quede? ¿O no quieren que me quede con ustedes? Sin embargo, dense cuenta que esta no es la primera vez que Jesús hace eso. En tres ocasiones Jesús provoca que los discípulos le busquen. Primero se acerca a ellos en el camino, cuando van caminando. Segundo se acerca a ellos en la conversación que van teniendo. Tercero, se hace como que se va a ir de donde ellos están para que ellos lo inviten a quedarse. Y eso es lo que siempre hace Jesús. Es su manera de vivir. Es como ha vivido entre nosotros. Es su modelo de venir hacia nosotros. Jesús viene en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas a unos aterrorizados discípulos. Jesús viene cuando los fariseos los están intimidando. Jesús viene cuando todavía ni siquiera son discípulos, cuando no son pueblo, cuando no son suyos. Viene a Juan en la barca de su padre. Viene a Mateo en el banco de los tributos. Viene a un Felipe que no tiene propósito, a un Natanael que está un poco descuidado. Viene a Pedro cuando Pedro le ha negado, y viene a Tomás cuando Tomás todavía no cree. Jesús se invita a caminar con ellos, se invita a platicar, se invita a quedarse, se invita a su mesa, se invita a hacer su pan. Jesús se invita a nuestras dificultades. Se invita a nuestras vidas para que podamos ser parte de la suya. Cuando las dificultades nos apartan o parecen apartarnos de Jesús, Él se invita a sí mismo a permanecer con nosotros. Ahora apreciamos mucho más esta idea de estar juntos los unos con los otros. Entendemos un poquito más la soledad, extrañamos un poco más la comunión con otros. Ayer yo platicaba con un familiar mío ahí en México y le dije, ahora hasta mis familiares que me caían mal extraño. Entendemos un poquito más la soledad, comprendemos que nuestros corazones anhelan estar cerca de algo vivo, de alguien que esté alrededor nuestro. Y Jesucristo nos ofrece la vida que es eterna y no sabemos cuánta falta esta vida nos hace hasta que la experimentamos. Y es el versículo 32, que sus corazones ardían dentro de ellos. Y usted no lo sabe en este momento tal vez, pero su corazón arde por conocer a Dios. Su corazón arde por una probada de ese pan de vida. Su corazón arde por un trago de esa agua viva. Su corazón desea la cercanía del Maestro. ¿Abrirá usted hoy su corazón para Cristo? La demostración final de que Jesús viene a nosotros es el Evangelio. El Hijo de Dios deja su gloria, se encarna en la tierra para vivir entre nosotros. Sus pies se llenaron del polvo que utilizó para crearnos en el principio. En la cruz llevó nuestra enfermedad y nuestro dolor. Nos trajo de regreso al Padre para que nunca estemos separados de Él. Abrirás hoy tu corazón a la comunión con Cristo. Queridos hermanos y hermanas, la resurrección de Jesús es la más poderosa demostración de que Dios está en control, de que las circunstancias adversas no pueden rebasar a Dios. Podrán rebasar nuestra capacidad de comprender, incluso de resistir, tal vez hasta de creer, pero no pueden rebasar la vida de Cristo. La resurrección de Jesús no está limitada a la percepción de nuestra realidad. Cristo ha resucitado, y porque Cristo ha resucitado, podemos permanecer en Él. Porque Él vive, nosotros podemos permanecer en Él. Sé que es difícil permanecer en Él cuando nos sentimos acorralados. Sé que es difícil permanecer en Dios cuando todo alrededor se nubla. Pero Él viene a nosotros. Viene a hacer más clara la razón por la cual se acerca a caminar, a hablar, a cenar con nosotros. Viene a reforzar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Hace un par de años reconecté con mi amigo con el que hice el pacto. Estuvo aquí en mi casa hace creo que un año o dos atrás, quizá un poco más. Nos encontramos casi por casualidad y pudimos retomar quizá en parte la amistad que habíamos dejado. Y me di cuenta que aunque habían pasado los años y mucha distancia, mi amigo Kiko y yo seguimos siendo los dos adolescentes que éramos cuando hicimos aquel pacto.
Nunca se han apartado realmente de nosotros. El Señor nunca se ha apartado realmente de nosotros. El Señor se invita a nuestras vidas una y otra vez para después invitarnos a ser parte de la suya. Yo te invito en esta mañana que aprendas a reconocer la presencia de Dios a través de su Espíritu, aún en los momentos más difíciles, y que la presencia de Cristo por el poder de la resurrección sea una realidad que rebase las circunstancias presentes de tu vida. Entregarás hoy tu corazón a Cristo. Entregarás hoy tu corazón a Cristo.